Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio de uno de los temas de nuestro eje temático. Vamos a hacer el abordaje de los planes dietoterápicos en los pacientes hospitalizados. Es un tema de auge, es un tema de conocimiento, de gran valoración en este rol como enfermeros. Podemos decir que las dietas hospitalarias enmarcan esto, los cuidados nutricionales al paciente y o usuario enfermo en un hospital que son de vital importancia, ¿sí? Acá ya se hace el abordaje del alimento como una necesidad vital normal, ¿sí? El paciente internado debe recibir los requerimientos necesarios. La desnutrición intrahospitalaria es una condición muy frecuente. Ya cabe, y volviendo a este tema, en varias ocasiones hemos compartido esto del cambio del entorno del paciente, del hábitat del paciente, ¿sí? De los horarios en que el paciente recibe la comida, conllevan muchas veces a esto, a la pérdida de peso en la estadía intrahospitalaria. El paciente tiene que ser alimentado, ¿sí? Siempre y cuando tolere comer, ¿sí? Eso va a estar en un rol muy importante durante la valoración, durante nuestra anamnesis alimentaria, donde nosotros tenemos que enfocar esto, ¿sí? El procesamiento, la forma que el paciente tiene, ¿sí? Para tragar, los mecanismos. Y sobre todo, tener en cuenta que estas dietas hospitalarias tienen que ser agradables al paciente. Y ahí entra y juega un rol muy importante en nuestra función, la comunicación, saber de los gustos del paciente, saber qué es lo que tolera, qué es lo que no le gusta, para que tengamos un buen seguimiento y una buena apertura alimentaria. Recordando algunos de los términos anteriores, podemos decir que la dieta es todo aquello que consumimos dentro de las 24 horas, ¿sí? Es muy importante no salir y no olvidarnos las características que tiene que tener nuestra dieta, que debe ser completa, por supuesto, teniendo todo esto, los macroelementos y los microelementos o macronutrientes y micronutrientes necesarios que el organismo necesita. Equilibrada o balanceada, tiene que tener una equidad, ¿sí? Tiene que ser equitativa en varios, sobre todo en las fórmulas, en las formas de la preparación. Inocua e higiénica, cada alimento tiene que tener un proceso antes de que llegue a la mesa de nuestro paciente. Suficiente en caloría y está en relación a lo que necesita el paciente, a qué requerimiento. La dieta debe tener sobre todo esto, variedad en lo que respecte a las verduras, a las legumbres, ¿sí? A las carnes, a los lácteos, etc. Y siempre adecuada a las necesidades que el paciente requiera, ¿sí? Teniendo en cuenta el diagnóstico, teniendo en cuenta lo que le gusta al paciente y lo que se puede de alguna forma reflejar para que él pueda tolerar dicho alimento. Cuando hablamos de tipificación estándar de planes alimentarios institucionales, podemos ver una gran variedad, porque en cada institución existen diferentes manuales de regímenes. También podemos observar diferentes planillas, ¿sí? Que van a estar acorde a las normativas institucionales. Pueden ver en este cuadro, ¿sí? Que existen diferentes conceptos que nos van a acompañar en nuestra cursada, como por ejemplo, dieta terapéutica, que no tenemos que olvidarnos que es aquella que se pauta y que se determina para tratar y controlar una determinada enfermedad, ¿sí? Es importante esto. Cuando hablamos de dietoterapia, hacemos mención a que se basaba en la prevención y en la curación de enfermedades o eliminar síntomas a través de los alimentos ingeridos o eliminados, ¿sí?
Es importante que sepamos y que volvamos a estos conceptos, ¿sí? Que van a estar siempre presentes en nuestro rol como enfermero. También otro de los términos, la deglución, que bien sabemos que es un proceso de ingestión de alimentos que va desde la boca hacia la faringe y después al esófago. Es importante que hablemos desde estos términos para determinar esto, ¿sí? Las terminologías que nos van a acompañar en todos los registros, en todos los pases que realicemos de este paciente que tiene como función nutrirse. Y las alergias. Podríamos hablar de las alergias alimentarias. Cuando hablamos de ellas son reacciones molestas o peligrosas del sistema inmunológico, debido a que después de haber ingerido un alimento determinado, tener en cuenta ¿sí? El alimento versus las reacciones alérgicas ¿sí? De un medicamento, también es importante destacar. Y estos prefijos que vamos a ir conociendo de hipo cuando hablamos de poco e hiper cuando hablamos de mucho, ¿sí? Habla de la cantidad que tiene que estar presente dentro de un nutriente que va a recibir nuestro paciente. Estas dietas terapéuticas que, como dije anteriormente, que se pautan y se determinan para tratar o controlar una determinada enfermedad, tiene características, tiene objetivos y también se clasifican según los tipos. Cuando hablamos de características, van a ver que se habla que tiene que tener esta característica importante. La dieta debe ser individualizada. ¿Por qué debe ser individualizada? Porque la dieta es única, es para cada paciente, no englobo general, sino voy a determinar aquellas necesidades del paciente. Siempre se debe adaptar al entorno social y familiar, porque muchas veces ese paciente que está internado tiene que seguir una dieta alimentaria en su domicilio y se lleva esto desde la nutrición, adaptar al entorno familiar. De esa forma también se ayuda, de esa forma también se previene diferentes patologías que pueden aparecer en el grupo familiar. Todas las dietas terapéuticas deben estar adaptadas a los gustos del paciente. Si yo sé que mi paciente al momento de mi anamnesis alimentaria me manifiesta que tiene poca tolerancia a los lácteos, mi dieta no tiene que ser rica en lácteos, tiene que estar compuesta por determinados elementos ¿sí? Que componen a los lácteos en diversas presentaciones para que el paciente tolere. ¿Y para qué es todo esto? Para que pueda seguir una dieta nutricional normal, ¿sí? Para que mantenga un estado nutricional, para que el paciente no descienda de peso, ¿sí? Para que el paciente estabilice o sostenga su peso. ¿Cuáles van a ser los objetivos de estas dietas terapéuticas? Bueno, ustedes podrán ver que yo asemejé esto de prevenir los síntomas que naturalmente nosotros como enfermera podemos determinar, podemos observar. Vamos a facilitar la ingestión o la deglución, vamos también a facilitar el diagnóstico, vamos a con fármaco, por ejemplo, en el contexto de una dieta paliativa. Vamos a tratar una enfermedad en el contexto de una dieta curativa, ¿sí? Pero es muy importante cuando hablamos de estas dietas terapéuticas desde el plano según los tipos. Estas dietas van a estar clasificadas según la consistencia, según el valor energético, de proporcionar balances de nutrientes, que sean dietas especiales, dietas de exploración, y así vamos a encontrar varias dietas, ¿sí? Marcadas, y hoy el auge normal de las dietas cetónicas, dietas que aparecen, ¿sí? Dietas del lugar desde lo vegano, ¿sí? Naturista. Por eso es importante que nosotros como enfermeros tenemos que tener esto, ¿sí? De mostrar, de ver, de saber por qué, qué característica tiene, qué objetivo tiene esa dieta para mi paciente y cuáles son los tipos de dieta que pueden estar presentes, y yo como enfermero, qué es lo que tengo que evaluar al momento de
informar lo que necesita mi paciente, porque yo voy a ser el conductor de la comunicación si el paciente tolera, si el paciente está bajando de peso, si el paciente está incorporando lo necesario. Estas dietas terapéuticas, como decía anteriormente, van a proporcionar cantidades de nutrientes y energía para cubrir estos requerimientos. Limita la ingesta de ciertos alimentos, pero no provoca carencia. Esto quiere decir que hay ciertos nutrientes que son necesarios en el organismo y hay ciertos nutrientes que el paciente no lo va a incorporar durante la dieta, pero esto no va a provocar carencia o déficit llevando a una patología. Para eso, y es importante no olvidarnos del equilibrio, ¿sí?, de la dieta al momento de valorar las características. Cuando hablamos de una dieta terapéutica incompleta, ahí sí vamos a hablar de la deficiencia en energía, en las vitaminas y otros nutrientes esenciales que el organismo no pueda tolerar. Acá ya el paciente va a tener diferentes déficits de incorporación de nutrientes, ¿sí? Porque necesitamos requerir, apaciguar o paliar alguna patología, algún signo o síntoma. Y estas dietas pueden ser temporales o permanentes. Esto va a estar muy en relación al diagnóstico de nuestro paciente, al tipo de tratamiento. Y es de importancia terapéutica esto. ¿Por qué es de importancia terapéutica? Porque yo como enfermero puedo planificar mis cuidados, ¿sí?, de forma temporal, de forma permanente, con objetivos específicos. Objetivos, sobre todo esto, que sean objetivos subjetivos de alguna forma y esto específico que a mí me determine la resolución del problema real y prevenir ese problema potencial. Las dietas también se clasifican en subgrupos, teniendo en cuenta esto, según su consistencia o masa, según su contenido calórico, según los tipos y cantidades de nutrientes, y ahí hablamos del hipo y del hiper, y según otras circunstancias especiales, por ejemplo, la alimentación enteral, parenteral, etc. ¿Cuáles van a ser las vías de administración? Y a la hora de la vía de administración tenemos que tener en cuenta que no solamente existe una vía oral de alimentación, existen otros tipos de vías que van a ayudar al paciente a incorporar los nutrientes necesarios en base a los kilocalorías que necesita a diario. Cuando hablamos de las vías de oral de administración, normalmente es por boca, con la colaboración del usuario, ¿sí? Cuando el paciente puede tragar, el paciente puede hacerlo por sí solo, o si necesita de que nosotros ayudemos, ¿sí?, a comer, vemos esto, cuando el paciente pueda tragar, hablamos de este mecanismo, ¿sí?, de la deglución. Cuando hablamos de vía enteral, hace referencia a aquellos accesos, ¿sí?, donde a través de un cateterismo, por ejemplo, un cateterismo nasogástrico, cuando nosotros hacemos ingreso de un catéter, por ejemplo, una sonda nasogástrica que va desde la nariz hasta el estómago, o orogástrico cuando va desde la boca al estómago. Hacemos hincapié también cuando utilizamos algunos dispositivos dentro del intestino delgado o vía del intestino delgado, como la yeyunostomía, la gastrostomía, ¿sí?, que necesitamos diferentes accesos que atraviesen, ¿sí? Hablamos de vía de administración parenteral, que está efectuado por vía es distinta a la digestiva o a la intestinal, y acá se utiliza lo que es un sistema circulatorio, que es un método que va a rodear el tracto gastrointestinal, ¿sí? Acá se administran fórmulas especiales que nos van a proporcionar los mayores nutrientes que el cuerpo necesita. Se utiliza cuando la persona no puede recibir alimento por boca. Por ejemplo, se utilizan los accesos como la vía subclavia, la yugular, la vía femoral, ¿sí? Es importante, generalmente estos pacientes
reciben este tipo de alimentación en las unidades de cuidados críticos, ¿sí? Son accesos quirúrgicos muchas veces, y son cuidados que nosotros como enfermeros debemos cuidar, registrar y mantener siempre esto, sobre todo la permeabilidad. Y no obstante, siempre recordar como principios activos la localización de algún tipo de acceso. Y entramos a lo que hablaríamos de nuestro tema cuando hablamos de las tipificaciones, hablamos también del manual de régimen. Los manuales de régimen, yo me voy a basar en uno de los manuales de régimen generales de algunas instituciones, donde cuando se habla de régimen general o régimen 1, 2, 3, vamos a ir viendo en las diferentes presentaciones que este régimen general le va a aportar a la persona 2.500 kilocalorías, refiriéndose a menús establecidos, y será servido a pacientes y acompañantes sin alteraciones en el aparato digestivo y que no requieren ni una modificación dietética. Esto quiere decir que son dietas donde se debe incorporar estos kilocalorías, ¿sí? Es importante, y ustedes van a ver que acá habla de acompañantes, ¿sí? Esto tiene que ver también a aquella persona que acompaña al paciente internado y que requiere diversos tipos de alimentos. Este régimen es de acuerdo a la alimentación saludable, ¿sí? Lo podemos determinar como hipograso, hipercolesterolénico, y que cubre los requerimientos de los principios nutritivos que hablábamos anteriormente. El régimen hiposódico o régimen 2, este aportará el mismo valor calórico que el general, al igual que en principio, como dijimos anteriormente, las kilocalorías, al igual que en principios nutritivos, salvo el contenido en sodio. Está destinado a pacientes sin alteración del aparato digestivo, pero que deben tener una restricción médica en sodio, por ejemplo, en los pacientes renales, en los pacientes con alguna cardiopatía, como por ejemplo una hipertensión o lo que requiera. Cuando hablamos de régimen para diabetes, o régimen 3A y 3B, estos tipos de régimen están destinados a pacientes que presentan alteraciones en los metabolismos de los hidratos de carbono. Cabe destacar que estamos hablando del paciente diabético, ¿sí? Que es una patología con diferentes alteraciones metabólicas, y esto habla sobre todo que se reemplazará el azúcar por edulcorante de tipo sin sacarina ni ciclamato, ¿sí? Que son diferentes tipos de azúcares. El valor calórico total es el mismo que el del régimen general. Siempre tengan en cuenta eso, ustedes están viendo en nuestra tercera presentación que habla de esto, el valor calórico, sin modificar ninguna particularidad. Si el paciente está adelgazado, el servicio de alimentación o de dietoterápica de la institución va a calcular el valor calórico que requiere de común acuerdo con el médico asistente para aumentar el valor calórico total de la diabetes, por ejemplo, en este caso gestante, que se le brindará colaciones diurnas y nocturnas. Cabe destacar y recordar, ¿sí?, la metabolización, ¿sí?, el déficit de glucemia en los pacientes, porque nosotros tenemos que tener un equilibrio. En algunos módulos o en algunos manuales hablamos de régimen 3A cuando hablamos para diabéticos normosódicos, ¿sí? Aquellos pacientes que pueden incorporar sodio normalmente, y cuando hablamos de régimen 3B es aquellas dietas que necesita el paciente diabético pero sin sal. Ustedes van a ver que esto se repite y que estos manuales están unificados por estas tipificaciones de los alimentos, y que es importante a la hora de seleccionar. Y es importante que siempre esté acompañado y avalado por una licenciada en nutrición, ¿sí? Y sobre todo desde nuestro rol como enfermeros, en aquellas actividades donde nosotros podamos determinar ciertos factores que les son útiles a la hora de la anamnesis alimentaria.
Vamos a seguir lo que es el régimen adecuado gástrico, régimen 4A y 4B. Van a ver que acá los regímenes se doblegan, ¿sí? Está estimado para aquellos pacientes que presenten tanto úlceras gastroduodenales, disturbios gástricos, como por ejemplo una hernia hiatal, una gastritis, una esofagitis, una hipersecreción por medicamentos, ¿sí? Aquellos pacientes con reflujo. Y la finalidad de esta alimentación es evitar la irritación de la mucosa gástrica y reducir la secreción del ácido clorhídrico presente, no eliminar, sino reducir. Se utiliza también en la progresión del postoperatorio. Generalmente este tipo de dieta se da luego de las 48 horas, ¿sí? Generalmente y siempre indicado por el médico. Cuando hablamos de régimen 4A, es adecuado gástrico, pero sin carne. Y cuando hablamos de un régimen 4B, es con presencia de carne blanca o roja subdividida, ¿sí? De alguna forma es la carne triturada. Cuando hablamos de régimen líquido o régimen número 5, tiene por objeto cubrir o cumplimentar el requerimiento de líquidos y electrolitos. Acá vamos a ver los tés con edulcorantes, los caldos de verdura, caldos de compota, gelatinas y sorbetes. Generalmente este tipo de régimen es utilizado en los postoperatorios, ¿sí? Siempre se indica en base a las 24 horas o 48 dependiendo del tipo de cirugía. Y también, y en muchos casos, estos tipos de régimen se ven como colaciones, ¿sí? En el caso de la gelatina, en el caso de los caldos también, ¿sí? Vienen como un aderezo, diríamos, este plan de alimentación. Cuando hablamos de régimen completo de consistencia líquida, hacemos referencia al licuado o al régimen número 6, que está destinado a pacientes con trastornos deglutorios o esofagitis, por ejemplo, un paciente con cáncer de cuello, un paciente que presente bocio, un paciente con afagia, ¿sí? Es importante, o disfagia, perdón, es importante la evaluación, por eso es importante que nosotros como enfermeros observemos desde el momento que nuestro paciente está a nuestro cargo y está conformado de un almuerzo y cena por licuados salados, por ejemplo, acá pude determinar las carnes blancas o rojas, los vegetales A y B, dentro de los vegetales A y B entran lo que son los diferentes coloraciones, las claras de huevo que tienen alto contenido de proteína, aceite y sopa de sémola y de postres licuados como por ejemplo el dulce de leche, fruta cocida y azúcar, desayuno y merienda siempre tienen que ser licuados, ¿sí? Y siempre tiene que tener esta variedad de colores, que el paciente no vea que es algo no presentable, algo que entre por los ojos, porque el paciente ya tiene esto de que no va a haber un alimento eh, con la biodisponibilidad que llega a nuestras mesas, sino todos los alimentos están procesados en vasos, en tazas. Entonces es muy bueno y valorar esto de cómo llega, cómo se presenta, porque es importante que nuestro paciente se incentive o se estimule al ver este tipo de presentación. Cuando hablamos de régimen blando, sin carne o régimen 7, acelulósico, está destinado a la progresión alimentaria en el postoperatorio y está integrado por caldo, puré amarillo, compota de manzana, ¿sí? Generalmente van a ver este tipo de dieta luego de los postoperatorios, siempre y cuando y tengan en cuenta que esto va a estar indicado, ¿sí? Nosotros no podemos brindarle al paciente sin saber antes si hay ruidos intestinales, si hay motilidad intestinal, hay cuestiones que son básicas que nosotros como enfermeros tenemos que valorar, tenemos que observar, palpar y ocultar. El régimen astringente o régimen 8 está indicado para aquellos pacientes que presenten cuadros como las enterocolitis, las diarreas. Este régimen tiene como finalidad disminuir la irritación mecánica del intestino y en la progresión deberá indicarse si se incluyen carnes blancas o rojas subdivididas. Generalmente son arroz, son arvejas deshidratadas, ¿sí?
Es importante el proceso porque es importante sobre todo esto, de que el paciente necesite este tipo de dieta para poder disminuir ciertas alteraciones. El régimen para celiaquía o régimen 9A o 9B que está indicado para estos tipos de pacientes con o sin diabetes, porque muchas veces tenemos un paciente diabético que presenta celiaquía con selección de alimentos y productos alimenticios sin gluten, pero deben cubrir los requerimientos nutricionales del paciente. Y hablamos de régimen 9A cuando hablamos de una celiaquía sin diabetes y régimen 9B cuando hablamos de una celiaquía con diabetes. Es importante la forma de preparación, el hecho y muchas veces de no alterar el producto o exponerlos a algún tipo de elemento que transforme, ¿sí? Es importante de siempre mantener y cuidar esto, este símbolo que significa, ¿sí? Que el paciente no debe recibir trigo, avena, centeno. Y es importante que nosotros como enfermeros sepamos cómo debe elaborarse, que sepamos, porque vamos a ser educadores de ese paciente que se va a ir de alta y que nosotros tenemos que educarlo al momento que llegue el tipo de alimentación que debe llevar y preparar en su domicilio. Hablamos de régimen para pacientes con patologías renal o régimen 11, es el médico que va a indicar o la nutricionista que va a realizar el régimen individual de acuerdo a la cantidad de proteínas, hidratos de carbono, minerales, líquidos, y el equipo de enfermería se va a encargar de evaluar la tolerancia, el peso y otras importantes pautas que me van a permitir a mí como enfermero mostrar si nuestro paciente está abordando bien lo que es su plan nutricional. Dentro de esto tenemos dos tipos de regímenes, el régimen 11A, que es el tratamiento conservador hipoproteico, hiposódico, acá hablamos que está disminuida las proteínas y va a ser sin sal. Hablamos en régimen 11B, que es un tratamiento dialítico, hiperproteico e hiposódico, ¿sí? Hablamos que hay un aumento de proteína y hay una disminución del sodio, ¿sí? Esto siempre generalmente en los pacientes con insuficiencia renal, en algún paciente con una hipertensión y que tenga algún tipo de alteración renal. Y es muy importante y no salir del medio cuando hablamos de los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Generalmente esos pacientes inmunodeprimidos tienen que tener cuidados específicos a la hora de preparar, trasladar, conservar y administrar el alimento. Hablamos de que indica un régimen que le responde a un manual, nos responde y agregamos esto, que nuestro paciente es inmunodeprimido. Nuestro paciente puede ser diabético, pero está inmunodeprimido a consecuencia de un tratamiento postquimio. Nuestro paciente puede ser obeso, pero está inmunodeprimido porque tiene alguna alteración respiratoria. ¿Estamos? Nuestro paciente puede ser inmunodeprimido, pero también nuestro paciente pudo estar en un postoperatorio inmediato. Hay ciertos cuidados que nosotros no tenemos que salir de la patología de base y en este caso una patología de algo que acompaña, ¿sí? Como ser la inmunosupresión. Cuando hablamos desde ese plano, el alimento debe ser bien cocinado, debe tener un sometimiento a la manipulación y distribución cuidadosa para evitar la contaminación, no debe estar contaminado. Se admiten productos, por ejemplo, en el caso que sean conserva, enlatados, siempre deben ser, al llegar a la unidad del paciente, deben ser en envases herméticos, completamente cerrados. Los utensilios deben ser descartables. Las dietas sin vegetales ni frutos frescos y crudos. Siempre deben ser los productos cocinados, ¿sí? O hervidos. Las frutas deben ser lavadas y peladas, ¿sí? Porque se considera que en la cáscara quedan los restos, ¿sí? De pesticidas, mal lavados, ¿sí? De microorganismos. Por eso es importante que el paciente inmunodeprimido reciba todos aquellos tipos de alimentos cocidos.
Y como uno de los temas para finalizar, hablemos de pacientes de alta, ¿sí? El paciente de alta es el régimen, se debe solicitar 48 horas antes de irse de alta el paciente. El paciente tiene que informarse, tenemos que educarlo al paciente, cuáles son los medios que vamos a utilizar para que este paciente que se va a su hogar se adapte con su grupo familiar también a estos cambios muchas veces en la alimentación. Y los recordatorios del peso, los recordatorios de alguna alteración y lo importante que es el plano familiar a la hora del alta del paciente, ¿sí? La educación no solamente en el paciente, sino de quien los acompaña. Y para finalizar nuestra clase, les dejo la bibliografía, ¿sí? Estos temas son de larga data, son manuales que podemos encontrar de diferentes tipos de clasificaciones. Yo opté por este manual de régimen que está estandarizado en muchas instituciones de nuestra provincia y que nos vamos a encontrar, son manuales fáciles, de fácil lectura, que nosotros mismos en la jerga hospitalaria lo podemos manejar y también según la necesidad del paciente podemos ir adaptando ciertos alimentos o nutrientes con el servicio de alimentación. Espero que tengan una muy buena jornada, estoy a su disposición y para finalizar, yo me quedo en casa.